hacia el despertar a sí mismo. Aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff. Vida interior y vida exterior. Perspectivas generales. Numerosos indicios que una observación imparcial puede pronto transformar en certeza nos hace sentir que hay en nosotros dos naturalezas, una personal o individual, relativamente accesible a nuestros modos habituales de percepción, a la vez orgánica y psíquica, o animal y anímica, y la otra, mucho más difícil de percibir, es experimentada como nuestra participación en algo más vasto que el individuo, de manera que la denominamos espiritual y aún universal. De hecho que no sabemos bien cómo hablar de ella. La atención que los hombres le prestan es muy variable según cada quien y según los momentos de la vida. Casi todos, sin embargo, deben reconocer que al menos en ciertos momentos han sentido dentro de sí mismo, al lado de su tendencia egocéntrica y personal, la necesidad de infinito o absoluto. A partir del momento en que un hombre se vuelve de este modo hacia sí mismo, se interroga y se esfuerza por comprender tanto lo que él es como lo que podría ser. Y va descubriendo que puede orientarse de dos maneras y tener, por así decirlo, dos tipos de, entre comillas, actividades. Dos tipos de vida de sentido diferente. Una enteramente orientada hacia lo externo, centrada, ante todo, en la eficiencia, la utilidad, el rendimiento del individuo, entre comillas, en el marco de la sociedad a la que pertenece. Esta manera de vivir es la que va desarrollando ante todo la civilización occidental, cada uno de cuyos miembros, para lograrlo, se ha sometido a largos años de educación, de formación, de aprendizaje, de estudios, de especialización, de actualización, etc. Y el criterio principal, según el cual se clasifica a los, entre comillas, individuos, es su eficacia final en la vida exterior. La otra manera de orientarse, el otro tipo de, entre comillas, actividad, concierne a la vida interior, centrada, ante todo, en la, entre comillas, realización de las posibilidades contenidas en el individuo, el desarrollo de las facultades y las cualidades propias que caracterizan su naturaleza humana, y, como consecuencia, el acceso o el retorno a, entre comillas, niveles de vidas o mundos que la vida y la actividad exterior no permiten siquiera sospechar. Esta manera de vivir, escasamente conocida por la civilización occidental, es la que han desarrollado, ante todo, algunos de los estratos de las civilizaciones orientales, y su desarrollo, para quienes se comprometen con ella, exige aún más tiempo y más cuidados, mayor formación, investigación y estudios metódicos que los requeridos por la vida exterior. Estas dos formas de vida pueden parecer a primera vista contradictorias, y lo son, en efecto, de cierto modo. Es muy evidente, sin embargo, que cada una corresponde a una de las naturalezas del hombre, y que un hombre completo debe vivir a la vez una y otra. Son inherentes a la naturaleza humana, que de esta manera lleva en sí mismo una permanente contradicción. Entre las grandes doctrinas y las vías tradicionales, aquellas que han permanecido completas
y no han olvidado ninguno de los dos aspectos del hombre, dicen, cada cual a su manera, que estas dos naturalezas señalan la pertenencia del hombre a dos grandes corrientes de igual importancia que atraviesan el universo existente y aseguran su equilibrio. Una es la corriente de creación, que originada en el nivel primario, fluye hacia las diversas formas de manifestación y desde este punto de vista es una corriente involutiva. La otra es la que puede llamarse corriente de, entre comillas, espiritualización, pues, originada en las formas manifestadas, retorna al nivel primario, retorna a, entre comillas, Dios. Y es así una corriente de evolución. Por su doble naturaleza y las dos caras de su vida, el hombre pertenece a una y a otra. Tiene los pies sobre la tierra y la cabeza en los cielos. Y es uno de los puentes, uno de los niveles de intercambio, un mediador entre estas dos corrientes. Quizás sea una mediación necesaria para que el hombre no esté perdido en una corriente o en la otra, la que marque su realización efectiva al mismo tiempo que le da su tercer aspecto. En lo que a nosotros concierne de inmediato, en el punto en que estamos situados únicamente o casi en la vida exterior, conocemos o creemos conocer una de estas dos naturalezas por la cual vivimos cotidianamente, nuestra naturaleza ordinaria. La vida la solicita sin cesar y sin cesar ella responde a la vida. La otra naturaleza queda cada vez más olvidada tras ella. Primero, en forma de vida latente y adormecida. Luego, sumergida, ahogada en el inconsciente. Y finalmente perdida. Mientras no está muy enterrada todavía, surge abruptamente de tiempo en tiempo, en los momentos de lucidez, en los que de repente se nos impone, generalmente en los momentos difíciles, sin que sepamos de dónde nos viene. Al lado de lo que somos de ordinario, esos momentos tienen un sabor tal que ya no nos dejan del todo tranquilos. Por ellos guardamos el regusto de nuestra insuficiencia y la más o menos mala conciencia de haber sentido que no éramos lo que deberíamos ser. Pero no necesitamos en absoluto de tales momentos para vivir, y si deseamos estar de nuevo tranquilos, no tenemos más que olvidarnos, lo que nos permite con la mayor facilidad, puesto que a nuestro alrededor, en la vida corriente, todo está hecho para ayudarnos a este olvido. Sin embargo, si un día un hombre que quiere ser él mismo plenamente, el restablecimiento del equilibrio perdido entre sus dos naturalezas y sus dos formas de vida es en verdad el primer trabajo necesario. Por ello es que todo lo que consideraremos a continuación va dirigido solo a quienes están atentos a estos momentos particulares y deseando poner en claro lo que representan, aceptan por eso no estar ya tan tranquilos. Una evolución interior y el trabajo que requiere solo pueden ser llevados a cabo si están auténticamente motivados por la toma de conciencia de nuestras insuficiencias y nuestras fallas. Gurdjieff decía, de nuestra nulidad, con el malestar que de ella se deriva,
inherente al resurgimiento en uno mismo de esta segunda naturaleza abandonada u olvidada en el curso de nuestra formación, con las contradicciones interiores y los conflictos que este surgimiento engendra. Nunca nada es gratuito. La aceptación de este malestar inevitable es el primer tributo que el hombre debe pagar para emprender la búsqueda de sí mismo. Quizás en semejante búsqueda uno corre el riesgo de oscilar entre la beatitud imbécil, que sería la ignorancia deliberada de dicho malestar, y un cierto masoquismo, que sería el darle un lugar excesivo a este malestar. ¿No lo han llamado algunos angustia metafísica? La única actitud justa, ciertamente difícil, es la justa medida, el reconocimiento exacto, con la esperanza de resolverlos, de nuestro malestar y nuestro conflicto interior tal como son. Evidentemente, tal esperanza, tal empresa, son concebibles solo si conocemos los datos que se enfrentan, y es por eso que la pregunta acerca de lo que somos, en realidad, en una y otra de nuestras naturalezas, como también en todo lo que de ellas depende, aparece de entrada como la más fundamental de todas. Para un hombre que quiere un día ser él mismo plenamente, la búsqueda de la verdad sobre lo que él es la más imperiosa de todas las necesidades. Ella es la que lleva a este conocimiento de sí al cual se consagran todas las escuelas tradicionales. Este conocimiento no podría además limitarse a uno mismo. ¿Cómo adquiriría el individuo un sentido completo si no fuese reubicado en su contexto general? El hombre forma parte del conjunto de la vida sobre la tierra. Es uno de sus elementos, tal vez el principal. Y el estudio del significado de esta vida es inseparable del estudio de sí mismo. Pero hay más. Porque la vida sobre la tierra de la cual el hombre participa no es sino un nivel, un escalón, que tiene su puesto y su papel en los intercambios de fuerzas en el interior del sistema solar al cual la Tierra pertenece. Este mismo sistema solar es sólo un elemento entre otros y, en definitiva, el estudio del hombre, el estudio de sí para ser completo, resulta inseparable de una perspectiva cósmica general. El hombre es un ser tan complejo que puede ser considerado de maneras muy diferentes, que dan cuenta más o menos adecuadamente de su estructura y de las relaciones entre sus distintos componentes. La más completa y la más útil para la búsqueda que nos proponemos considera que el cuerpo orgánico, el único directamente accesible de inmediato, agrupa diferentes funciones orgánicas y, entre comillas, psicológicas, y a su vez dirigidas por unos centros que dan a la energía vital fundamental la forma específica propia de cada una de ellas. Está hecho de un conjunto de cualidades individuales. Unas son dadas desde el nacimiento, constituyen el aspecto fundamental, inicial de cada hombre y pueden, por este hecho, ser llamadas su esencia. Las otras son un conjunto de cualidades adquiridas, superpuestas en el curso del desarrollo y de la vida por el medio ambiente. Debido a este carácter sobreañadido, este carácter de máscara de comedia, persona,
pueden ser llamadas su personalidad. De hecho, esta personalidad, la manera según la cual se agrupan sus diversos factores, se estructura en cada hombre alrededor de un número muy reducido, 2 o 3, o hasta de un único rasgo fundamental, que es la característica de su esencia, y da a todo lo que se fija en la persona un aspecto particular. Pero también en cada hombre la personalidad se estructura de manera diferente, más o menos estereotipada, según cada una de las situaciones tipo a las que este hombre debe hacer frente en razón de las demandas habituales del medio ambiente. De manera que un mismo hombre adquiere a lo largo de su vida múltiples aspectos personales, múltiples personajes, múltiples, entre comillas, yoes, pues cada uno por su cuenta, independientemente de los demás, dice, entre comillas, yo cuando aparece. Al lado de esta vida orgánica, el hombre participa de otros niveles de vida menos accesibles inmediatamente. Una vida psíquica, o más bien anímica. Una vida espiritual, sin duda. Tal vez hasta otras, cada una de las cuales encuentra en él su soporte, sus facultades y sus funciones. El hombre pasa también por diversos estados: el dormir, el soñar, la vigilia y algunas veces, entre comillas, momentos de apertura más amplia a la vida. Momentos de despertar a la belleza, a la armonía, a la necesidad de infinito, que son de hecho, aunque lo ignore, sus momentos del despertar a su ser interior. El hombre ve estos diversos estados sucederse en él de una manera más o menos caprichosa y que frecuentemente se le escapa. En todo este conjunto se elaboran construcciones. Tenemos sobre nosotros y sobre el mundo en que vivimos ideas e imaginaciones que son nuestras. Tenemos una sensibilidad, deseos, una emotividad que colorean nuestra vida con un estilo que les es propio. Tenemos nuestras particulares formas de comportarnos, tanto en la vida exterior como en la vida interior. Pero la característica más fundamental, sin duda, aunque al mismo tiempo la que menos aparece, ¿acaso no hace falta buscarla para descubrirla? Es la fantástica mecanicidad de todo este conjunto. Por un sinnúmero de hábitos, de reacciones automáticas y de condicionamientos establecidos por repetición en el curso de la vida, todo este conjunto que somos se mantiene por sí mismo y pronto se encierra en limitaciones de las cuales no saldrá más. Sin embargo, tenemos en nosotros mismos, en ciertos momentos, esta intuición de que algo distinto nos es posible. Una indescriptible libertad interior, una unidad armoniosa y la participación en la vida de un mundo mejor. Influencias que nos parecen algunas veces venidas de otra parte, nos tocan hasta nuestra vida ordinaria y reavivan esta intuición. Entre ellas están ciertos mitos, ciertas formas de arte, las tradiciones y las religiones. De hecho, estas influencias nos aportan un momento de apertura interior, la oportunidad de un momento de despertar. Y si estamos atentos a ella, podemos reconocer que algo en nosotros mismos responde. Un sentimiento religioso, un sentido espiritual, interior, que sentimos nos eleva.
Así pueden desarrollarse en algunos una sensibilidad y una atracción particulares casi magnéticas para todo lo que pueda orientar en esa dirección. Cada vez más claramente se plantea en ellos la pregunta: ¿no sería posible darle a nuestras vidas una calidad distinta a la que vemos en ella de ordinario? Aquellas que entrevemos solo en los momentos de, entre comillas, despertar. Escritos y libros nos lo dicen. Hablan de una vida interior posible para el hombre y de una transformación que conduce a una realización, cuya denominación varía de acuerdo con los caminos seguidos. Hablan de cuerpos superiores que tienen su vida, sus facultades propias y su devenir. Hablan del yo real o irreal, de su evolución, de su superación. Todo estaría en los libros si fuéramos capaces de comprenderlo. Pero todo este saber acumulado, estas experiencias y las conclusiones que sacamos son ajenos. Todo eso sigue siendo teórico para nosotros. Lo creemos tal vez en la medida en que no contradiga nuestra experiencia ni las ideas ya recibidas, pero de hecho las conclusiones de los demás no pueden convencernos realmente en tanto no las hayamos encontrado por nosotros mismos. Los libros pueden ayudarnos a dirigir nuestras experiencias, pero no estamos seguros jamás sino de lo que hemos verificado y vivido. Ante la pregunta sobre una evolución posible, solo podemos tener fe en una respuesta que provenga de una experiencia personalmente vivida. Es cierto, al principio casi nada nos impulsa hacia tal intento. La vida exterior nos absorbe enteramente, así que es a expensas de ella que debe ser tomado todo lo que exige esta experiencia. Sin embargo, tenemos que saber, el único medio es tratar, a pesar de todo, con lo que tenemos. ¿De dónde partimos? Simplemente de una pregunta fundamental sobre nosotros mismos, de la necesidad de una respuesta, de la intuición de que esta respuesta existe y de la evidencia, si queremos ir en esta dirección, de que tendremos que quitarle a nuestra vida diaria la fuerza y el tiempo necesarios para tal búsqueda. Tarea inmensa, de la que todo ignoramos y ante la cual vemos que al aventurarnos solos tendríamos todas las posibilidades de perdernos, de cansarnos y de fracasar. Pero tal vez en este intento de conocimiento y lucidez acerca de lo que somos, podemos, como en toda gran empresa humana, encontrar otros hombres listos para la misma búsqueda. Y al orientarnos a solas o con ellos hacia otro nivel de vida, quizás podamos esperar que al tener también una necesidad de nosotros, las fuerzas actuantes sobre este otro nivel nos envían entonces la ayuda necesaria. De allí surgió tal vez la razón de ser de las escuelas y caminos. Entre las escuelas pueden distinguirse varios tipos según se vinculen a un camino de imitación, a un camino de revelación o a un camino de comprensión. Y cada uno de estos caminos se apoya preferentemente y hasta exclusivamente sobre ciertas posibilidades del hombre. Así que hay tres tipos principales: los caminos del dominio físico, el del fakir; los caminos del dominio afectivo, el del monje; y los caminos del dominio intelectual, el del yogi.
todos estos caminos, desde un principio, exigen al hombre que se aparte de la vida cotidiana y se consagre a aquel que ha escogido. Pero, en el estado actual del mundo, ¿es posible excluirse así de la vida cotidiana? ¿Permite aún la época actual que un hombre se limite al desarrollo de un aspecto de sí mismo y renuncie a la posibilidad que es inherente al hombre en su totalidad de un desarrollo armonioso y completo? O tal vez, sabiendo que en definitiva el trabajo, el esfuerzo y los sacrificios serán tan grandes y quizás mayores que en cualquier otro camino, ¿no será posible actualmente lograr un trabajo real sobre sí y un desarrollo global del hombre en la vida misma? ¿No lo ha sido en todas las épocas según ciertos caminos ocultos? Y para el mundo en que vivimos, ¿no ha llegado a ser una necesidad imperiosa? Tal es la pregunta que queda abierta. Y para ella ninguna respuesta teórica podría ser satisfactoria. Continuará.